Buenas tardes, mis hermanos. Otro domingo más para tratar de quitar los velos a versículos mal interpretados. En el día de hoy vamos a tratar Juan 14:12. Es un versículo que dice esto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo es muy mal interpretado por muchos pastores, inclusive transmiten esa mala interpretación, prometiendo que van a resucitar muertos, prometiendo que van a hacer obras físicas mayores a la que hizo Cristo. Y recordemos que Cristo sanó leprosos, Cristo anduvo caminando sobre las aguas, sanó a los ciegos, inclusive resucitó a muerto, como resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces quitan de contexto el versículo y lo toman solo esta parte, toman esto acá que voy a señalar, y aún mayores obras harán. Toman esa parte de todo el versículo, solo les queda esta, pretendiendo decir de que van a hacer obras mayores a la que hizo Cristo. Y no hay un análisis concreto en cuanto a lo que Cristo quiso decir. Lamentablemente, lo que Cristo quiso decir es que iban a hacer obras mayores hablando de resucitar muertos. Por ejemplo, si miramos los milagros que Cristo hizo y que Cristo realizó, el milagro más grande, físicamente hablando, terrenalmente hablando, lo que hizo acá en la tierra, fue resucitar a Lázaro. Muchos teólogos estarían de acuerdo conmigo en que el mayor milagro que hizo Cristo en todo su ministerio de 3 años y medio fue de resucitar a un muerto, en este caso a Lázaro, ¿verdad? Pero no se refería puntualmente a que iban a superar las personas que venían detrás de él, que iban a superar todos estos milagros físicos. Él estaba diciendo en la parte final, porque yo voy al Padre. Entonces, a él ir al Padre iba a mandar el Consolador. Os conviene que yo me vaya, dice Cristo, para que venga el Espíritu Santo. Y Él va a morar en nosotros, ¿no? Recordemos esto, que en Pentecostés, luego de habían 120 en Pentecostés allí, en el aposento alto, y luego de recibir el Espíritu Santo, a través de la palabra, le estoy simplificando la historia, a través de la palabra de Pedro, ¿verdad? Son transformados 3.000 personas. Son transformadas 3.000 personas a través de la palabra de Pedro, ¿verdad? Y luego a posterior 5.000 personas. Entonces, lo que está hablando Cristo acá, que las obras mayores que vamos a hacer en cuanto a, a milagros se refiere, es a cuando una persona está muerta en los pecados, va a ser revivida por intermedio de la palabra de Dios. A eso se refiere. A eso se refiere. Que, fíjense, habían en todo el ministerio de Cristo 3 años y medio. En estos 3 años y medio muchas personas no llegaron a ver muchas personas transformadas, ¿verdad? De cierto, les estoy diciendo de que por ejemplo, esas mismas personas que vieron y fueron testigos de los milagros de Cristo fueron a posterior los que lo crucificaron, ¿verdad? Pedían que fuera crucificado Cristo. Entonces no hubo mucha transformación. Sin embargo, cuando Pedro dio esas primeras palabras, hubieron 3.000 personas transformadas y a posterior 5.000 personas. Puntualmente, este versículo se refiere a los milagros de vida en cuanto a lo espiritual. Se refiere a que las personas muertas en vida por los pecados iban a ser transformadas y llenadas de vida por intermedio de la palabra. Si hacemos un conteo, que es imposible realizarlo, pero un conteo a grandes escalas, estamos hablando que se han, desde la iglesia primitiva hasta ahora, han habido muchos millones de personas transformadas. Esas son las obras más grandes, mayores, que haremos. Las obras mayores que haremos es que sacaremos a la gente que está muerta en el pecado a la vida por intermedio del Evangelio. Más para acá,
Por ejemplo, John Wesley en el año 1700 al 1791, fundador de la iglesia metodista, ¿verdad? Bueno, a través de John Wesley fueron muchas personas transformadas, muchas, miles de personas transformadas por la palabra de Dios. Más bien, más acá aún, Charles Spurgeon, por allá por el 1834, 1892, más o menos. También a raíz de sus predicaciones hubieron miles de personas traídas de la muerte del pecado a la vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y más aún por el 1900, ¿verdad? Billy Graham, eh, millones de personas transformadas por sus predicaciones, murió en el año 2018, pero se refiere puntualmente a esos milagros mayores, mayores en cantidad de gente sacada de la muerte por el pecado y llevada a la vida. ¿Cómo se hace eso? A lo que se refiere. Cuando Cristo fue elevado y llevado, vino con nosotros el Espíritu Santo, el cual por intermedio del Espíritu Santo que mora en nosotros, somos transformados, quitados del pecado y transformados a un nuevo ser de gloria en gloria, transformados a un nuevo ser en Cristo Jesús. A eso se refiere puntualmente, no a lo que dicen o trastocan o interpretan o enseñan falsos predicadores, falsos pastores, falsos apóstoles y falsos profetas, pretendiendo que tienen más poder que Cristo. No hay nadie que tenga más poder en la tierra ni en el cielo, ni mayor autoridad que Cristo. O sea, no podemos pretender caminar sobre las aguas, aplacar tormentas, levantar muertos. Primero que no hay nada de eso certificado legalmente. Hay mucho emocionalismo generado, pero no hay nada certificado. Si fuera certificado, yo reto a todos los profetas, apóstoles y pastores que creen y sacan de contexto este versículo, a que vayan a un hospital y sanen a todos los enfermos que están en ese hospital de esa ciudad. Y si tienen ese poder para realizar todos los milagros mayores, bueno, vayan a los hospitales de todo su país y sanen a todas las personas que hayan ser sanadas, ya que el poder, como ellos lo presentan, estos falsos pastores y maestros, presentan que pueden realizar todos los milagros. Y a eso no se refiere Juan 14:12. Les voy a apuntar acá, Juan 14:12, Juan 14:12. Es este versículo, pero está en un contexto. El contexto está en todo el libro de Juan, ¿verdad? Acá está hablando puntualmente de lo que es la Santa Cena cuando se realiza esto, y deberían de leer el contexto posterior y el contexto anterior para darse cuenta que a lo que se está refiriendo Cristo no es a que vamos a hacer milagros físicos, sino milagros espirituales. Sacar a la gente de la muerte y llevarla a la vida eterna en Cristo Jesús, y ese es el milagro más grande que podemos realizar como hijos de Dios, ¿verdad? Que es sacar a las personas que están en total ignorancia del Evangelio y sacarlos de esa muerte, de ese pecado y traerlos a la vida en Cristo Jesús. Esos son los milagros mayores a Cristo que realizaremos. No nosotros, sino que el Espíritu Santo en nosotros nos va a utilizar como herramienta para que por intermedio de nosotros el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Muchas bendiciones. Recuerden que la palabra mora en abundancia en vosotros, en Colosenses 3:16. La palabra debe morar, la Biblia, todo lo que dice en su contexto, debe morar en abundancia en nosotros para evitar ser engañados por falsas enseñanzas. Muchas bendiciones, los amo en el Señor y nos veremos el domingo que viene. Si les gustó el video, denle un like y compártanlo. Permitan que muchas personas lleguen a sacarse los velos de falsas enseñanzas y falsas doctrinas que llevan a personas sanas a ser ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Y la salvación viene por el leer y el leer la palabra de Dios. Muchas bendiciones.